de la física. Para que pongamos en contexto esto un poquito, vamos a contrastarlo con la ciencia experimental. La ciencia experimental es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en un científico. Si son como yo, piensan en un científico y se imaginan a este señor de bata blanca mezclando químicos en su laboratorio, y eso básicamente es una definición tal vez un poco simplista, ¿verdad?, de la ciencia experimental. Pero la ciencia experimental lo que hace es que precisamente trata con cosas del presente, haciendo experimentos que pueden ser repetidos una y otra vez y cuyo resultado puede ser evaluado y puede ser reproducido, ¿verdad? El mismo experimento que puedo hacer yo, lo pueden hacer ustedes en su laboratorio y pueden verificar los resultados que yo obtuve. Podemos ver aquí esta cuestión de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Los medicamentos son compuestos químicos y naturales que juntan en estas pastillitas o en inyecciones, etcétera, y que producen un efecto en nuestro cuerpo, y ese efecto es medible. Podemos medir ese efecto, podemos observarlo, y tal vez después de un cierto número de aplicaciones los científicos dicen: híjole, ¿sabes qué? No está produciendo los efectos que queríamos, o está produciendo efectos secundarios de más, entonces vamos a alterarlo y vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Esa es la ciencia experimental, es ciencia que pasa en el presente, y es la ciencia que nos permite, por ejemplo, construir aviones, que nos permite tener internet, que nos permite tener proyectores, pantallas, luz, nos permite incluso llegar, por ejemplo, a Marte o a la Luna en cohetes espaciales, en sondas espaciales, etc. En contraste con esto tenemos la ciencia histórica. Y esta ciencia, como lo dice su nombre, trata acerca del pasado, y un ejemplo muy claro de la ciencia histórica es lo que vemos, por ejemplo, con los investigadores forenses. Estos investigadores forenses, como en este juego de detectives, Clue, o en esta imagen que tenemos aquí abajo de unos cartuchos, estos investigadores llegan a la escena del crimen y tratan de resolver qué fue lo que pasó en la escena del crimen. Tienen evidencia, empiezan a medir la evidencia, usan algo de la ciencia experimental, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un investigador puede determinar que hubo huellas de una persona, y a través de la ciencia experimental eso se puede identificar: esta persona estuvo en la escena del crimen. El problema con eso es que, como el investigador no estuvo ahí en el crimen o durante el crimen para verlo directamente, lo único que puede hacer es observar la evidencia e interpretarla, porque la evidencia por sí mismo no le dice, por ejemplo, quién fue el asesino. La evidencia te puede decir que una persona estuvo ahí, pero tenemos ejemplos documentados en donde tal vez la persona sí estuvo ahí en la escena del crimen, pero estuvo 15 minutos antes de que ocurriera el crimen. Entonces ni siquiera estuvo implicada. O tal vez ni siquiera la persona estuvo ahí y alguna persona externa con malas intenciones llegó y plantó la huella digital para hacer parecer que la persona fue el asesino, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que vemos en la ciencia forense es que las evidencias tienen que ser interpretadas, y esta interpretación va a definir muchas veces el resultado o lo que el investigador va a determinar. Por ejemplo, tenemos el caso del juez que está, ¿no?, en el juzgado, y tenemos al abogado acusador y al abogado defensor, y entonces los dos tienen la misma evidencia, pero los dos la van a interpretar de maneras completamente distintas, radicalmente diferentes. Tal vez el abogado del acusador va a decir: no, pues es que ahí está la evidencia de que la persona estuvo en el crimen, él es el asesino. Y la otra persona va a decir: no, espérate, mi cliente estuvo ahí, pero estuvo media hora antes, él no estuvo implicado en el crimen. Entonces, ese tipo de cosas son muy difíciles de determinar, porque precisamente estamos hablando de ciencia histórica, ciencia que trata del pasado, que debe ser interpretada porque no tuvimos, o a veces tuvimos testigos oculares, pero en el caso, por ejemplo, del diluvio, no tenemos testigos oculares vivos hoy, ¿verdad?, que nos puedan decir qué fue lo que ocurrió, o si sí pasó o no pasó. Para hacer un poquito más claro este punto, vean esta gráfica, que es el número de exoneraciones por año en los Estados Unidos. Y una exoneración es cuando un juez determina que una persona es culpable de un crimen, y entonces se le determina como culpable, y a partir de evidencia
que surge después, el juez dice, ¿sabes qué? Esta persona no era culpable, era inocente. Entonces, este número de exoneraciones en los Estados Unidos ha subido de manera impresionante. Por ejemplo, pueden ver ahí en el 2015 hubo 160 exoneraciones en los Estados Unidos, es decir, 160 ocasiones en las que un juez se equivocó, y esas son las que sabemos, ¿verdad? Que se equivocó en su sentencia, habiendo declarado culpable a una persona, y después dijo, ¿sabes qué? La nueva evidencia nos está diciendo que no es culpable. Entonces aquí podemos ver un ejemplo muy claro de cómo la ciencia histórica no está al mismo nivel que la ciencia experimental. Aunque algunos científicos nos tratan de decir que estas dos están al mismo nivel, no es cierto, porque una cosa muy diferente es ver lo que ocurrió hace cientos de años o miles de años, y otra cosa es muy diferente es ver lo que está ocurriendo en este momento, que podemos ver, sentir, ¿no? Gustar, y etcétera, con nuestros sentidos, cosa que no puede ser hecha en el pasado. Entonces, vamos a ver dos tipos de evidencia. Yo les voy a compartir acerca de dos tipos de evidencia. Esta evidencia la vamos a dividir en evidencia geológica y evidencia fósil. La evidencia geológica tiene que ver con las rocas y los sedimentos en la superficie terrestre, y la evidencia fósil tiene que ver con restos de seres vivos que vivieron en el pasado. Y para entender un poquito esta cuestión, que como les decía, las evidencias tienen que ser interpretadas, hay dos maneras generales o más importantes de interpretar las evidencias que tienen que ver con geología, fósiles, etc. Una es el uniformitarianismo. Esta palabra muy grande es una doctrina, no le digo doctrina por ser despectivo, así la cataloga la Enciclopedia Británica. Es una doctrina que dice que los procesos geológicos han ocurrido con la misma intensidad y frecuencia a lo largo del tiempo, y que este gradualismo es suficiente para explicar los cambios geológicos. Es decir, que lo que vemos hoy ocurriendo en el mundo, en la Tierra, es lo mismo que ha estado ocurriendo durante millones de años o miles de millones de años, y que los procesos que vemos hoy, o los fenómenos que vemos hoy, las formaciones que vemos hoy, son explicadas a través de este cambio gradual, ¿verdad? Entonces, un uniformitarianista nos diría que, por ejemplo, el Gran Cañón o algún valle o alguna montaña tiene ahí millones de años, cientos o miles de millones de años, y que se fueron formando de manera paulatina, sin cambios bruscos. Nada más para comentarles, esta forma de pensar fue desarrollada, digamos, científicamente por un científico escocés que se llama James Hutton, a finales de los años 1700. Entonces lleva más o menos 200 años siendo casi la doctrina principal en geología, y es lo que la mayoría de los científicos han creído durante todo este tiempo. La otra forma de interpretar las evidencias es a través de los ojos del catastrofismo. Esto nos dice que los procesos geológicos han sido abruptos, súbitos e inusuales, y que estos explican la geología de la Tierra en el presente. Es decir, que no fueron millones de años ni cientos de millones de años lo que ocasionó, por ejemplo, las montañas, los valles, los cañones, sino que fueron eventos catastróficos que cambiaron estas formaciones, y que las crearon o ¿no? las erosionaron, etcétera, en periodos de tiempo muy cortos. Hay una tercera opción que no la puse aquí, pero es el neocatastrofismo, y esto surge hace algunos pocos años. El catastrofismo también tiene más o menos unos 200 años como establecida como teoría científica, aunque antes se creía históricamente precisamente por influencia de la Biblia. Pero después el uniformitarianismo llegó como a plantarse sobre las teorías científicas, y el neocatastrofismo surge porque muchos científicos se han empezado a dar cuenta que esta forma de ver el mundo, los cambios geológicos que plantea el uniformitarianismo,
realmente no puede ser sostenida a la luz de la evidencia científica. Entonces, o por lo menos en algunos casos. Entonces ellos dicen, bueno, sí hubo algunas catástrofes, sí hubo algunas cosas que cambiaron de manera muy rápida, pero son la excepción. La mayoría de las cosas, el mundo sigue teniendo miles de millones de años, los cambios pueden seguir siendo explicados a través de miles de millones de años, solo son algunos eventos específicos, muy pequeños, localizados, que pueden ser explicados o que solo pueden ser explicados a través del catastrofismo o de un fenómeno catastrófico. Pero la mayoría de los científicos todavía piensan de esta manera uniformitarianista y es por eso que es la única que está aquí. Vamos a ver entonces, a empezar con la evidencia geológica y vamos a tratar 4 puntos de evidencia geológica. Vamos a tratar sobre capas de roca transcontinentales, capas de arena transportada a través de grandes distancias, capas de sedimentos sin erosión intermedia y capas de roca curveadas. Entonces, antes de entrar de lleno en estas evidencias, vamos a simplemente definir qué son las rocas sedimentarias. Esto es muy importante porque todas las evidencias geológicas van a tratar sobre rocas sedimentarias y básicamente las rocas sedimentarias se forman por el transporte y la deposición de tierras humedecidas, es decir, lodo, que después se sedimentan y se secan. Es decir, algo deposita una capa de lodo sobre la superficie de la tierra, esa capa de lodo se seca, se sedimenta y se vuelve roca. Esas son las rocas sedimentarias. Aquí podemos ver un ejemplo en la pantalla. Y algo importante de saber es que más o menos el 75% de la superficie terrestre son capas sedimentarias o son rocas sedimentarias. Entonces es una parte muy importante de la Tierra, ¿no?, en la que estamos hoy parados. Vamos a empezar con la primera evidencia, que son las capas de roca transcontinentales. Estas es un fenómeno muy interesante porque resulta que los científicos han descubierto estas capas, es una sola capa uniforme pero gigantesca, que abarca, por ejemplo en este caso, casi todo el territorio de los Estados Unidos, yéndose un poco hacia el norte y también hacia el sur. Estas capas, se han encontrado 6 de estas capas transcontinentales de roca y se les denomina megasecuencias. Esta en particular se llama la megasecuencia Sauk. Y más o menos para que nos demos una idea, es como si en la Tierra, en la superficie de la Tierra, no están en la superficie, sino unas capas más abajo, estuviera cubierta esta parte por una sábana. Imagínense una sábana de algunos centímetros o incluso metros de espesor, que es uniforme, es decir, que tiene la misma composición a través de toda la capa que cubre los Estados Unidos prácticamente, y no solo esto, sino que también contiene el mismo tipo de fósiles, exactamente el mismo tipo de fósiles que encontramos en esta parte al norte de México y al norte y al sur de Canadá. Podemos encontrar el mismo tipo de fósiles, la misma composición de la capa, y las capas que están abajo y las capas que están arriba tienen más o menos las mismas características. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, la explicación del gradualismo no tiene, o uniformitarianismo o gradualismo, no tiene realmente mucho sentido aquí, porque ¿cómo podríamos explicarnos que esta como sábana gigantesca de sedimentos que después se fosilizaron, bueno, se sedimentaron y se volvieron roca, se haya depositado a través de millones de años en una superficie tan grande y teniendo exactamente las mismas características? No tiene sentido. Tendría que ser, bueno, es prácticamente imposible que pase esto. La explicación más lógica de este fenómeno es que precisamente esta capa se haya puesto al mismo tiempo, toda al mismo tiempo. ¿Y cómo se podría haber puesto al mismo tiempo en un periodo de tiempo corto? Pues solo a través de una catástrofe natural que haya depositado estos sedimentos y en donde estos sedimentos se hayan compactado y se hayan vuelto la misma roca con el mismo uniforme, con la misma composición. Otro tipo de rocas transcontinentales podemos verlas en los famosos acantilados de Dover en Inglaterra, y estas es un tipo de roca muy específica porque es completamente blanca y entonces es un espectáculo bastante
bastante increíble. Y resulta que esta capa de tiza es una tiza que se le llama tiza calcárea, no me acuerdo cómo se llama, pero es un tipo de tiza, y esta es una capa de sedimentos que se encuentra no solamente en el sur de Inglaterra, sino también en los Estados Unidos, y pasando por Europa, pasa por Alemania, Polonia, Turquía, después el Medio Oriente, y baja finalmente hasta Australia. Entonces podemos ver esta capa, que es una misma capa con la misma composición, los mismos fósiles, las mismas capas arriba y abajo, que fue depositada. ¿Cómo? Pues no pudo haber sido depositada realmente durante millones de años, porque ¿cómo podríamos explicar eso, esa formación de esta tiza al mismo tiempo a través de millones de años? No tiene sentido. La explicación más lógica, nuevamente, es que una catástrofe natural, y vean las proporciones de la catástrofe natural de la que estamos hablando, colocó esta capa de sedimentos, y finalmente eso es lo que vemos hoy. Pero tuvo que haber sido a partir de un fenómeno catastrófico durante poco tiempo. Exactamente el mismo fenómeno vemos con capas de carbón a lo largo del mundo, nada más que en este caso vemos dos capas separadas, distintas, que encontramos en el hemisferio norte, que están en el centro de los Estados Unidos. Después vemos la misma capa apareciendo en Inglaterra y en toda Europa, en una franja hasta Rusia. Entonces eso lo vemos en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur vemos otra capa de carbón con la misma composición, que va desde Australia, pasa por India, Sudáfrica y finalmente Sudamérica. Entonces otra vez son estas capas de sedimentos que se formaron en exactamente el mismo tiempo. Tuvo que haber sido el mismo tiempo, tuvo que haber sido un evento rápido que formó estas capas, porque de otra manera pues no veríamos la misma composición, ni los mismos fósiles dentro de estas, ni se habrían colocado entre las mismas el mismo tipo de capas. Vamos a pasar a la siguiente evidencia, que son las capas de arena transportadas a través de grandes distancias. En este caso tenemos aquí el mapita, vamos a estar hablando sobre la flechita amarilla ahorita, y esta es una, el diagramita que ven ustedes ahí abajo es una como especie de corte transversal del Gran Cañón y de la región al norte del Gran Cañón, que es el sur de Utah, del estado de Utah, y vemos aquí esa capa naranja que está ahí marcada. Esa es una capa de arena, o arenisca le llaman, y esta arena se ha estudiado que viene desde varios kilómetros o varios cientos de kilómetros al norte, en el estado de Wyoming y en el norte del estado de Utah. Entonces algo tuvo que haber transportado esta arena a través de varios cientos de kilómetros para llegar y formar esta capa que vemos en el Gran Cañón y en la región un poco al norte del Gran Cañón. La otra que vemos en azul son estos riscos, estas formaciones de arenisca navajo, así se le llama, se le conoce, que están en el estado de Utah, y son formaciones de arena que curiosamente se ha comprobado que fueron transportadas desde esta zona al este de los Estados Unidos, 3,000 kilómetros alejados, 3,000 kilómetros en las montañas Apalaches. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta cantidad gigantesca de arena, vean otra vez la foto, y esta es solo una partecita, ¿no?, muy pequeña, cómo esta cantidad gigantesca de arena pudo haber sido transportada desde los montes Apalaches a 3,000 kilómetros de distancia para llegar a esta región de Utah y hacer estas formaciones? Entonces hasta hoy no se conoce ninguna forma de transportar esta cantidad de sedimentos a través de una distancia tan grande, a través de millones de años. Los científicos lo único que pueden decir es, bueno, debe haber habido un sistema de ríos que llevara esta arena hasta la región de Utah, pero pues esto sería bastante raro,
porque estaríamos hablando de ríos transportando arena durante millones de años, durante las eras paleozoica y mesozoica, transportando estas grandes cantidades de arena y cuyo rastro, bueno, el rastro de estos ríos ha desaparecido, ¿no? Ahorita. Entonces, realmente esto no tiene mucho sentido otra vez si lo vemos desde el punto de vista gradualista. Lo más lógico es pensar que estas formaciones de arena, esta arena fue transportada por una catástrofe natural de proporciones gigantescas que cubrió con agua todo el territorio de los Estados Unidos por lo menos, y que arrastró esta arena hasta llegar a Utah y ahí la depositó. Entonces, esta es otra evidencia bastante interesante, ¿no? Acerca de cómo la ciencia o la geología nos proporciona evidencias de que hubo estas catástrofes naturales o alguna catástrofe natural gigantesca que transportó toda esta arena. Vamos a ver la tercera evidencia, que son las capas de sedimentos sin erosión intermedia. Y estas capas es el mismo Gran Cañón que estamos viendo ahí, es un corte transversal del Gran Cañón, y podemos ver esas capas ahí en la imagen. Tal vez por el color de la foto no se alcanzan a distinguir perfectamente, pero estas capas resulta que están puestas de manera prácticamente perfecta, con las superficies lisas, una capa sobre otra. El problema de eso, si lo vemos desde el punto de vista gradualista, pues es que debe haber habido erosión entre las capas. Si todas estas capas hubieran sido puestas a través de millones de años, pues obviamente la capa de hasta arriba debería de estar erosionada, y después la siguiente capa que se puso deberíamos de verla también erosionada, y así sucesivamente, y no es lo que vemos. Lo que vemos son estas capas con cortes casi perfectos, ¿verdad?, que cubren toda esta superficie una encima de la otra. Entonces, la explicación otra vez más lógica es que alguna catástrofe natural puso estas capas de manera casi simultánea, una tras otra, de manera que no pudo haber habido erosión entre las mismas por la pequeña cantidad de tiempo entre las capas. Otra muy interesante, una evidencia muy interesante, son estas capas de rocas curveadas que vemos aquí. Son capas de sedimentos que no sé si se alcanzan a ver bien en la foto, pero son estas capas de roca que se ven curveadas, pero no solamente la grande de ahí, sino las que siguen hacia arriba mantienen la misma curva. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista gradualista, no tiene sentido que estén puestas esas capas así, porque pues obviamente tal vez la primera quedó un poquito curva, pero la siguiente pues se empareja, ¿no? No vas teniendo capas que van manteniendo la misma curva. Incluso, por ejemplo, si pensáramos en la solución, en otra solución dices, bueno, se pusieron capas, primero se solidificaron y después todas juntas las juntaron, o algo las comprimió y entonces se hizo la curva. Bueno, así no es como funcionan las rocas, ¿verdad? Acuérdense que estas son rocas, no lodo. Las rocas, si tú las doblas, ¿se doblan o se rompen? Se rompen. Entonces, no pudo haber sido algo que simplemente después de que ya estuvieran puestas a través de millones de años se hayan comprimido estas rocas y se haya doblado. Más bien lo que debió de haber pasado es, imagínense que tenemos varias capas de plastilina, y ¿qué es lo que pasa si yo le hago así? Pues todas mantienen la misma curva, todas se curvean de la misma manera y después se solidificaron. Entonces, estas capas, lo que debió de haber ocurrido es eso, se pusieron los sedimentos a través de periodos de tiempo muy cortos, de manera que cuando aún eran lodo y todavía no se habían solidificado en roca, estas curvas se mantuvieron, ¿verdad? Y se dobló toda la estructura y se mantuvieron estas curvas. Entonces vamos a ver rápidamente un caso muy interesante, que es el caso del Monte Santa Elena. El Monte Santa Elena es un volcán que hizo erupción, está en el estado de Washington, en los Estados Unidos, y hizo erupción en el año 1980. Y lo interesante de este caso es, bueno, fue una explosión muy grande, aventó miles de toneladas de ceniza, de lava, etcétera,
al, al cielo y después a todo el lugar circundante. Y lo interesante de esto es que precisamente vamos a ver aquí 3 fenómenos que ocurrieron en el presente, ¿no? En 1980, donde hay científicos, ¿no? que los vieron, digamos, en tiempo real, cómo ocurrieron estas cosas. Y vamos a ver casos de estratificación rápida, erosión rápida y fosilización rápida que ocurrieron. Esta es una vista aérea de la montaña, o más bien de satélite de la montaña, y vamos a ver cómo estas 3 fenómenos ocurrieron. Para que se den una idea, el Monte Santa Elena es como una especie de mini laboratorio para los geólogos, donde los geólogos pueden ver cosas que normalmente solo se ven ya puestas, ¿verdad? Ya hechas en la naturaleza, donde ellos lo pudieron ver cómo se formaban y cómo se hacían en tiempo real. Resulta que cuando el volcán explotó, se empezaron a formar estas capas de sedimentos de manera muy muy rápida. Esta es una foto de 1983, 3 años después de que fue la erupción del volcán, y para este tiempo ya había varios cientos de metros en algunas zonas de sedimentos con capas sedimentarias perfectamente delimitadas, puestas una sobre otra y convertidas en roca. Entonces, lo que esto les dice a los científicos es que la estratificación puede ser rápida. Es decir, no se necesitan millones de años para formar capas sedimentarias, porque vimos cómo ocurrieron en menos de 3 años en esta planicie junto al Monte Santa Elena. También tenemos casos de erosión rápida. ¿Se acuerdan lo que comentamos sobre el Gran Cañón? Si ustedes van a los libros de texto que vieron tal vez en la secundaria, en la prepa, o que sus hijos están viendo en la secundaria o en la prepa, van a ver, o en documentales, etcétera, van a ver que la explicación geológica para el Gran Cañón es que fue erosionado por el flujo del río Colorado a través de millones de años. Que iba el río y entonces se fue erosionando, y entonces eso pasó durante millones de años, y por eso tenemos hoy el río, el cañón el Gran Cañón. Lo que vemos en el Monte Santa Elena son casos de erosión, pero muy muy rápida. Esta es una foto de la planicie, ni siquiera fue solamente en las laderas, que sería bastante obvio, sino que en las planicies, obviamente la explosión del volcán cambió el curso de ríos, cambió un chorro de cosas, y se produjeron estos cañones de varias decenas de metros de profundidad en un periodo de tiempo extremadamente corto. Es decir, esta es una foto de 4 años después de la explosión, y podemos ver aquí estos cañones bastante grandes, y si ustedes ven, hay muchas más fotos de otras zonas de la planicie que fueron erosionadas de manera tremenda, y donde otra vez eso les dice a los científicos: la erosión de cañones puede ser mucho más rápida de lo que antes pensábamos, porque lo vimos ocurrir en el Monte Santa Elena. Vimos cómo una catástrofe natural formó cañones en periodos de tiempo muchísimo más cortos de lo que antes se pensaba. Antes de pasar, si se acuerdan, les dije que había 3 evidencias en el Monte Santa Elena, 3 fenómenos diferentes. El tercero tenía que ver con fósiles, entonces vamos a dejarlo al final de esta sección, en donde vamos a hablar sobre la evidencia de fósiles. Y vamos a hablar primero sobre la formación de fósiles, entender cómo se forma un fósil, y después vamos a ver la formación o los fósiles que encontramos a través de capas y fósiles en lugares inesperados. Entonces, ¿cómo se forma un fósil? Bueno, un fósil no se forma todos los días. ¿Por qué? Pues si nosotros pensamos en cómo, por ejemplo, muere un organismo, ¿qué es lo que le pasa automáticamente? Se empieza a descomponer. Y esta descomposición, dependiendo de las características del lugar, la temperatura, etcétera, puede ocurrir en cuestión de días, o en cuestión de semanas, o de algunos meses. El punto es que en un momento o en un periodo de tiempo muy muy corto, las bacterias, los animales carroñeros acaban completamente con el esqueleto y se lo terminan, ¿verdad? Entonces, los fósiles no son algo que vemos normalmente, que está ocurriendo todo el tiempo. Esta es una foto de un fósil real. Es un fósil de una perca tragando un arenque.
Y esto, así es como se forman los fósiles. Los fósiles se forman en momentos muy cortos de tiempo, cuando el fósil o el organismo es sepultado, de manera que no pueden entrar ni los carroñeros ni las bacterias a ese lugar. Se sepulta, se encapsula y entonces se forma el fósil. Este es genial, este fósil, porque vemos que el pececito se estaba tragando a otro pececito en el momento en el que fue sepultado y se convirtió en fósil así. No le dio tiempo ni de escupirlo, ni de tragárselo, ni de nada. Así fue sepultado y se convirtió en fósil. Entonces, así es normalmente como se forman los fósiles. No es a través de un proceso. Nunca se ha visto, por supuesto, un fósil a través de millones de años. Eso es imposible, ver cómo se forman a través de millones de años. Pero sí hemos visto cómo se forman en cuestiones de segundos o de algún periodo de tiempo bastante corto. Entonces vamos a ver estos fósiles que atraviesan capas, fósiles a través de capas, y este es un fósil de un árbol que se encuentra en Nueva Escocia, y ustedes pueden ver cómo está atravesando varias capas de roca sedimentaria. Estas capas de roca sedimentaria, está como atrapado dentro de estas rocas sedimentarias. Ahora, ¿cómo se formó este fósil o cómo podemos encontrar una formación así? Bueno, claramente la explicación gradualista no nos va a servir aquí, porque no podemos pensar que ese árbol estuvo ahí millones de años en lo que se iban formando las capas alrededor de él, sino que vemos cómo las capas sedimentarias tuvieron que haberse formado en un periodo de tiempo muy corto para que este árbol no se descompusiera y entonces pudiéramos tener este fósil atrapado en estas capas sedimentarias. El ejemplo de la derecha es muy interesante, me encanta. Son fósiles de trilobita, que son unos artrópodos extintos hoy en día, y resulta que estos artrópodos dejaban como una especie de caminito en el lodo, y lo que encontramos hoy en día en la parte de arriba son los fósiles de los caminitos. Entonces es genial porque vemos los fósiles de los caminitos que dejaban los artrópodos estos, y cómo se formaron. Pues obviamente tuvo que haber sido en un periodo de tiempo muy corto, porque de otra manera pues se habría borrado el caminito. Vemos este caminito perfectamente conservado, y algo súper interesante es la foto de abajito. Son estas trilobites, y algo muy interesante es que los científicos ven estos caminitos en las partes de abajo de las capas sedimentarias, y arriba en las partes superiores de las capas sedimentarias, o en las capas sedimentarias de más arriba, es donde ven en grandes cantidades estos fósiles de trilobites. Entonces lo que pasó aquí pues es bastante interesante, ¿no? Estos animalitos probablemente algo los empezó a sepultar de manera muy rápida, trataron de escapar hacia la superficie y finalmente quedaron atrapados en grandes cantidades en las partes de arriba. Por eso es que encontramos estas formaciones así. También encontramos algunos fósiles en lugares inesperados. Por ejemplo, estos fósiles de un molusco que se llama amonide se encuentran en la cordillera de los Himalaya, a miles de kilómetros del mar y a miles de metros sobre el nivel del mar. Entonces, la única explicación, y no se encuentran uno o dos, ¿verdad? Se encuentran millones de estos fósiles de moluscos diminutos en estas zonas altas de las regiones montañosas del mundo, no solo aquí, sino en otros lugares, en muchos otros lugares. Estaba leyendo justo antes de venirme para acá de un fósil de ballena que encontraron en los Himalaya. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Bueno, la única explicación lógica es que hubo un momento en el que esta parte del mundo estuvo cubierta por agua. No hay otra explicación. Y esto concordaría con la historia o con la narración bíblica de un diluvio universal que cubrió hasta las cimas de las montañas. Y Fer nos va a contar un poco más acerca de eso en un ratito, sobre cómo pudo haber llegado el agua hasta ahí, etc. Vamos a regresar entonces al caso del Monte Santa Elena para concluir, y vamos a ver el tercer fenómeno que ocurrió aquí, que nos da muchas pistas acerca de lo que pudo haber ocurrido en el pasado. Es la fosilización rápida, y resulta que
cuando explotó la montaña, cuando hizo erupción, muchos de los árboles alrededor de este lago que se ve ahí en la foto, que es el lago Spirit, fueron arrancados de raíz y fueron lanzados hacia el lago. Y cuando llegaron al lago, después de un tiempo se empezaron a hundir. La composición de estos árboles, de la madera, hizo que cayeran incluso de pie, o sea, así como con las raíces hacia abajo, como vemos aquí en el diagrama. Y estos árboles, por la gran cantidad de cenizas y de cosas que se movieron alrededor a través de la explosión, fueron sepultados en el fondo del lago y se fosilizaron. Entonces es algo muy muy interesante porque vemos estos fósiles formándose en tiempo real, ¿verdad? En el presente, de manera muy muy rápida, capas de sedimento formándose de manera muy rápida, un montón de capas. Vemos esta arena transportada a través de grandes distancias, y entonces nos hemos dado cuenta de estas evidencias. ¿Hacia dónde apuntan? Pues apuntan no hacia la creencia uniformitarianista de que los cambios han sido graduales a través del tiempo, sino más bien apuntan hacia el hecho de que debió de haber habido una catástrofe natural, por lo menos una, ¿verdad?, que produjera estos cambios impresionantes en la naturaleza, para tener estas transportaciones de arena, estas capas sedimentarias, formaciones como el Gran Cañón, etcétera, pueden ser mucho mejor explicados desde el punto de vista catastrofista. Y si ustedes se fijan, no estamos hablando de catástrofes pequeñas o de catástrofes localizadas, estamos hablando de una catástrofe, por lo menos a nivel global, que cubrió en muchas de estas evidencias. La explicación más lógica es que tuvo que haber habido una inundación de una parte de la tierra muy muy grande, por lo menos, y que esta es entonces la explicación más lógica. Le voy a pedir entonces a Fer que por favor pase a compartirnos. Se nos va a compartir un modelo matemático creado por un científico, acerca de cómo pudo haber ocurrido este diluvio. Es una propuesta científica, entonces los dejo con él. Vamos entonces a entrar de lleno en el tema del diluvio. Está extraordinariamente interesante. Bueno, yo me pasé unas buenas semanas estudiando y está extraordinariamente interesante. Vamos a empezar explicando que tanto evolucionistas, uniformitarianistas como creacionistas, catastrofistas, aceptan que en un inicio la Tierra todos los continentes estaban unidos. Esto se llamaba Pangea, o sea, una sola tierra, ¿sí? Un sola tierra. Ahí está dibujada más o menos los continentes, pero obviamente no se veían esas divisiones, simplemente todo era un solo continente, ¿sí? Está nada más ahí para que entendamos. Desde 1800 y cacho, Antonio Snyder Pellegrini vio esto y propuso que así había empezado la Tierra y que después se habían separado los continentes. ¿Por qué lo propuso? Porque él, leyendo el Génesis, vio por ahí una parte que decía que Dios juntó la tierra en un solo lugar. Entonces, basado en eso y basándose también en el asunto de que el contorno de Sudamérica y el contorno de África embonan, incluso a la fecha se ve eso. Él dijo, no, seguramente sí eran uno solo en algún momento y después se separaron. Bueno, también más adelante un alemán, Antonio Snyder era francés, Alfred Wegener es alemán. 80 años después más o menos propuso lo mismo, pero desde el punto de vista
uniformitarianista, que es poco a poco se fue separando, ¿sí? Ok. ¿Cómo fue esa separación? Bueno, estaban así la Pangea y empezó a moverse poco a poco, y después un poquito más, y después un poquito más, y al final ya quedó como estamos hoy. Esa es la secuencia. Obviamente los evolucionistas uniformitarianistas dicen que esta división fue a través de miles de millones de años, y hoy vamos a ver una explicación desde el punto de vista catastrofista, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con el diluvio, por eso no crean que estamos cambiando de tema. Exactamente, el diluvio ocasionó todo esto. Bien, entonces, como una información previa para que entendamos, no es que esté extremadamente difícil, pero sí para entenderlo bien, voy a hablar un poquito de la composición de la Tierra, de las placas tectónicas y del ciclo del agua. Y ya con esos tres temas que van a ver que están muy sencillos, entonces ya vamos a meternos de lleno al modelo del diluvio. Entonces, composición de la Tierra, de seguro todos ustedes vieron esto en la secundaria, primaria o no sé dónde, pero todos lo vimos, ¿no? La corteza, luego el manto y luego el núcleo, ¿sí? A grandes rasgos, eso viene en todos los libros de la SEP. Haciendo un corte, vemos acá que hay una placa oceánica, que es donde están los océanos, luego una placa continental, que es de 80 a 40 kilómetros de espesor, la oceánica es más delgadita, y después está el manto. Este manto fluye con la consistencia del asfalto, ¿sí? O sea, no es una roca así súper rígida, sino que tiene cierta plasticidad, ¿ok? Esto es importante. Y más abajo el núcleo exterior, que es hierro y níquel en estado líquido, y hasta abajo el núcleo interior, que es hierro y níquel en estado sólido. Entonces, ese es a grandes rasgos la composición de la Tierra, ¿ok? Esto lo aceptan todo mundo, creacionistas o científicos o quien sea, todo el mundo aceptamos esto. Y las placas tectónicas, en realidad, esto también está muy conocido. Tenemos en todo el planeta alrededor de 13 placas tectónicas. En las costas de Guerrero justo nos tocaron 3 placas tectónicas: la placa de Cocos, la placa de Cocos es esta, placa del Caribe, y la placa de Norteamérica. Entonces las 3 se juntan por aquí, y por eso hay tantos temblores en nuestro querido México. Bueno, entonces así están las placas. Es importante en esta dibujo mencionar esta parte, la astenosfera, que es esta partecita rosa. La astenosfera está abajo y es parte de la corteza terrestre, y tiene consistencia débil. Precisamente astenos en griego es débil. Eso significa la palabra griega astenos. ¿Por qué? Porque es una capa débil, ¿ok? Entonces tiene cierta plasticidad. Bueno, entonces esto es por lo que corresponde a estos temas. Y ahora el ciclo del agua. El ciclo del agua, otra vez esta foto o este dibujo, todos lo hemos visto en los libros de primaria, de secundaria. El agua del mar se evapora gracias al sol y se hacen las nubes, y después se condensa, llueve, vienen los ríos, y todos los ríos llegan al mar. Y como dicen por ahí, el mar nunca se llena. No, nunca se llena, obviamente, porque sigue evaporándose y es un ciclo. Y lo que es importante entender es que el agua de la Tierra siempre ha sido la misma, ¿sí? Nunca
O sea, el agua ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Siempre ha sido la misma. Si en un momento, vamos a hacer una hipótesis, un día no hubiera ni una sola nube, ni una sola en todo el planeta, bueno, a lo mejor el nivel subiría tantitito, ¿no? Porque toda esa agua quiere decir que está en el mar. No hay agua en las nubes, entonces todo el nivel del mar subiría un poquititín. Bueno, entonces esto es muy, muy importante entenderlo. Y ahora sí ya vamos al tema interesante. Este señor que ven ahí, John Baumgartner, es americano. Él era, bueno, primero estudió, aquí vamos a ver todos sus estudios. Estudió en la Universidad de Texas, después estudió una maestría en ingeniería eléctrica, después una maestría en geofísica y física espacial, y después un doctorado en geofísica y física del espacio. Entonces, no es un ignorante, no es una persona que se deja llevar por sus creencias y no piensa. Evidentemente es una persona muy, muy, muy preparada, y él generó este modelo que yo les voy a tratar de explicar en unos momentos más, que explica toda la catástrofe del diluvio, y ha sido reconocido y premiado como el mejor modelo existente hoy en día sobre las placas tectónicas y los movimientos de la Tierra, ¿sí? Entonces, estamos hablando realmente de una persona súper preparada. Y él plantea dos preguntas súper importantes que son vital entenderlas y responderlas. La primera es, ¿cómo es posible que el piso, ahí me faltó una L, que el piso de todos los océanos sea geológicamente más joven que los continentes? Eso es algo que todos los geólogos de la Tierra saben hoy en día. El piso del océano es geológicamente más joven que cualquier parte de los continentes en el planeta. Eso es algo que hay que contestar. O sea, a ver, explícame cómo es que cómo rayos el piso es geológicamente más joven que los continentes. Y segunda pregunta, ¿cómo llegaron los fósiles marinos a los Himalaya? El Everest tiene más de 8,000 metros de altura. ¿Cómo es posible que ahí han llegado científicos y hasta con microscopio y analizando ahí lo que hay ahí en el piso, en esos lugares? No crean que encuentran una o dos conchitas. Hay millones, miles de cosas marinas, miles. Entonces, ¿cómo llegaron hasta allá? Entonces, son dos preguntas extremadamente interesantes, difíciles de explicar, y el modelo que él diseñó, obviamente él es un creyente, el modelo que él diseñó responde estas dos preguntas y muchas otras más. Entonces ya vamos a meternos entonces ahora sí al modelo, y todo parte de que el estado inicial antediluviano era Pangea, ¿sí? Toda una tierra unida, todo junto, ahí estaba todo unido, ¿ok? Y en esta situación, él dibujó con azul la orillita externa, que es donde se une la tierra con el mar, y ese piso oceánico, el piso oceánico en esa orillita, en toda esta orillita, ¿sí? Y en esta también, en esta raya acá, ese piso oceánico era parcialmente más denso porque estaba parcialmente más frío. Entonces, parte de esta suposición, estaba más frío y por lo tanto era más denso,
la orilla, toda esta orilla del suelo oceánico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Bueno, entonces, en esas condiciones, sí. No, perdón, sí, muy buena pregunta. Esto era tierra, todo esto era tierra, y esto de acá sí era agua. Todo esto era agua. Pero esto de aquí, la Pangea, que vimos en la foto de antes, todo esto era tierra. ¿Ok? Bueno, entonces, el doctor Baumgartner hizo un modelo matemático en 2D, y ahorita vamos a ver qué interesante está esto. Él lo que dice es, ¿qué estoy haciendo? Lo que dice es, esta es la superficie, este punto, digamos que es la orilla del océano aquí, ahí a lo mejor se juntaba con la tierra, y justo en ese punto la roca estaba, como dijimos, toda esa orilla un poco más fría, un poco más densa, más pesada, y en su modelo matemático, tomando en consideración la composición del subsuelo y de la corteza terrestre y todo, que resulta que en esa sección el manto terrestre tiene una gran cantidad de silicatos. Cuando empieza a caer una roca por aquí, así a caer, sucede un efecto extraordinario. El efecto es que primero se hunde como si fuera mantequilla, gracias a los silicatos. Él le hizo una máquina, incluso, no la traigo aquí en una foto, pero hizo una maquinita en donde lo demostró, así lo midió en un laboratorio, y gracias al efecto de los silicatos, la roca se hunde 1 billón de veces más fácil y más rápido que si no tuviera silicatos. O sea, es un factor inmenso de cómo ahí la roca se empieza a hundir, se empieza así a bajar. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Digamos que este es vamos a pensar que de este lado es el continente, Pangea, y de este lado para acá es el océano, ¿sí? Entonces aquí empieza a caer la orilla, y lo que ocurre es que el demás suelo oceánico es arrastrado así para acá, como si fuera una banda transportadora, ¿no? O sea, empieza a caer la orilla y lo demás como que se lo jala y se baja. Y al bajarse, aquí surge otro efecto, que la roca ígnea del manto empieza a subir. Eso está modelado. Todo esto no se imaginan cuánta física y matemáticas tiene. Este señor literalmente es un genio. Bueno, la roca ígnea del manto empieza a subir por acá. Ahorita, ¿hasta ahí vamos bien? Ahorita se va a poner muy bueno esto. ¿Cuál es? Ok, entonces, aquí estamos viendo, este es el continente, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Aquí empieza, ¿no? Antiguo piso oceánico, frío, hundiéndose, ¿sí? Este se empieza a hundir por aquí. Esto se llama, la palabra dominguera es subducción. Así dicen, ¿no? Así se llama, subducción. A mí no me pregunten por qué, pero así se llama. Se hace una subducción, el antiguo piso oceánico, este es el mar, este es el continente, este es el océano, y entonces el suelo oceánico o el piso oceánico se subducta hacia acá, y los continentes arrastrados son arrastrados un poquito hacia abajo,
gracias a esa subducción. ¿Ok? Bueno, luego, ¿qué más ocurre? Como les dije en la lámina anterior, la roca ígnea empieza a subir, ¿sí? Empieza a subir. Aquí, este es Pangea, el continente pangeánico, y empieza a subir. Al llegar la roca ígnea y entrar en contacto con el mar, con el océano, ¿qué pasa? Bueno, se genera hacia acá, hacia la izquierda y hacia la derecha, nuevo piso oceánico caliente. El antiguo piso, pues está yendo para acá todo como si fuera una banda transportadora hacia acá, y el nuevo piso oceánico está llegando por acá y hacia acá. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa después? Que entra en contacto la roca ígnea con el mar y se generan unos chorrazos de vapor tremendos que generan a su vez densas nubes y una lluvia local muy, muy intensa. Bueno, entonces este es a grandes rasgos el modelo del doctor Baumgartner, en donde ahorita vamos a ir entendiendo cada vez más, pero básicamente este es el modelo y todo creo que sí se entiende. Esta es subducción, cuando vean esa palabra, y este es gracias al efecto de que aquí esto de alguna manera provoca que esto suba. ¿Ok? Bueno, entonces, nuevamente, volviendo a nuestra Pangea, tenemos que donde subió la roca ígnea, ¿sí?, fue en todo esto, por poner un ejemplo, ¿no? Todo esto, que son muchos kilómetros, capitán, más o menos, creo que son como 20,000 kilómetros o algo así, no sé, pero son muchos. Ahí subió la roca ígnea. ¿Qué dijimos que pasaba? Que se empezaba a formar nuevo piso oceánico y se generaban chorros de vapor, ¿no? Entonces, imagínense los chorros de vapor en toda esta raya. Y bueno, no solo esa, sin duda, también en esta y en las demás. Así se dividieron los continentes, ¿ok? Así se dividieron. Bueno, entonces, esta es la línea que yo les dibujé hace rato en Pangea, pero aquí ya está dividido, pero la línea estaba aquí. Entonces subió la roca ígnea, subió por ahí, rompió a Pangea y formó suelo oceánico para allá y para acá. ¿Sí se entiende? Fácil, ¿no? Entonces, subió ahí la roca ígnea en toda esta raya, sube, empuja, sigue empujando al piso para allá, forma nuevo piso oceánico y empuja a los continentes y los separa. Sensacional modelo del doctor Baumgartner. Ok, así se formó el océano Atlántico y así se separó. Obviamente por eso embona Sudamérica con África y esta parte embona acá con Estados Unidos, esta partecita de acá. En fin, todo embona bien porque se partió. ¿Ok? Bueno, entonces ese nuevo piso oceánico pues estaba caliente, ¿sí? Eso es importante notar, estaba caliente. ¿Qué pasa cuando algo está caliente? Que al estar caliente es menos denso y al ser menos denso subió, porque la astenosfera es débil. Entonces la astenosfera ya no era aplastada como por el piso anterior, como con el piso anterior.
ahora le ponen un piso más débil y entonces la estenosfera, imagínensela como si fuera un cojín, pudo levantarse un poco más. ¿Y qué ocurrió? Que todo el Atlántico, todo el nuevo piso oceánico subió cerca de 2,000 metros. Todo el piso oceánico subió. ¿Por qué? Porque el nuevo piso oceánico estaba caliente y lo caliente es menos denso y menos pesado, y entonces por eso el piso subió. ¿Ok? Entonces, sí. Sí, ya que llega, se pone en contacto con el mar, salen chorros de vapor, se empieza a enfriar. Se empezó a enfriar, muy buena pregunta, se empezó a enfriar lentamente, formó el nuevo piso oceánico y se empezó a enfriar, las dos cosas. Sí. No, bueno, es como asfalto, como chapopote, y luego se fue endureciendo. ¿Ok? Formó el piso oceánico nuevo. Sí, en las profundidades del océano formó eso. Ok, entonces, en pocas palabras, lo que pasó fue esto: subió el nivel del agua y tapó las montañas, tapó todo, tal como dice la Biblia. Y por eso, pues tenemos todo tipo de estrellitas de mar y conchitas y todo en el Everest, porque todo fue cubierto con el agua del mar. Sí, los peces sí podían nadar. Sí, todos los que no eran peces se murieron. Sí, lamentablemente. Bueno, entonces, fotos termográficas de la corteza, del manto, dejan ver esto azul. ¿Saben qué es lo azul? El antiguo piso oceánico, el que se subductó. ¿Sí? Se subductó, se bajó, se fue al manto, y eso es lo azul. Lo rojo es el manto que estaba antes, o sea, el que ya existía, siempre ha existido ahí, estaba ahí. Ese es lo rojo. Aquí lo importante es que la diferencia de temperatura entre el azul y el rojo es de 3,000 grados. Algo muy razonable si esto ocurrió hace 4,300 años, que eso fue cuando ocurrió el diluvio. Si fueran miles de millones de años, pues ya se hubieran igualado las temperaturas de lo rojo y de lo azul. Si hubiera ocurrido hace millones de años, ya no habría 3,000 grados de temperatura, sería mucho menos la temperatura entre esas dos partes. Entonces, esta es una fuerte indicación hacia que el diluvio es reciente. ¿Ok? Bueno, me voy a regresar tantito. Otra cosa que esto obviamente pasó en espacio de eso se me olvidó decirles. Esto de la separación, de la creación del Atlántico, cómo se separó África de América del Sur, bueno, de todo el continente. ¿Saben cuántos días duró esa separación? O sea, estaba Pangea unida. De pronto, la roca ígnea rompe Pangea y se separa. ¿Y sabe cuánto tardó en llegar a su posición final los dos continentes? Menos de 3 días. O sea, iba a una velocidad como de 8 kilómetros por hora. Imagínate América del Sur, toda esa masa moviéndose a 8 kilómetros por hora. Es una catástrofe. Se generaron tsunamis y bueno, fue un verdadero desastre, un cataclismo en el diluvio. Y este antiguo piso oceánico que se subductó y se metió allá adentro,
La diferencia de temperaturas también produjo cambios en el campo magnético de la Tierra. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura uniforme, estable, y de pronto le empiezas a meter suelo oceánico frío por todos lados del globo terrestre. Obviamente hubo cambios en el campo magnético de la Tierra, y eso es lo que indica acá esta gráfica. Esta es una gráfica que hizo un científico cristiano, Russell Humphreys. Él predijo, escuchen bien, fue el único que predijo correctamente el campo magnético de Urano. Cuando iba a pasar por allá la sonda esta espacial, él iba a medir el campo magnético de Urano. Nadie sabía cuánto iba a dar. Bueno, Russell Humphreys dijo, pues va a dar entre esto y esto, y le atinó. Bueno, no es que, o sea, lo calculó muy bien, quise decir. Lo calculó muy bien, porque su modelo también está basado él es cristiano también. Entonces, si en el momento de la creación la intensidad del campo magnético era esta, ha venido decreciendo. Después aquí hubo ciertas reversiones por el diluvio y por este asunto de las temperaturas en el manto, y después ya se estabilizó y sigue reduciendo, ¿no? Si juntamos estas dos rayas, esta con esta, pues más o menos formarían, pero aquí hubo esta perturbación. El punto es que el campo magnético de la Tierra, si tuviera billones de años, bueno, pues billones de años, entonces esto estaría hasta por acá arriba, ¿sí? Billones de años antes, pues esta curva sería hasta por acá, altísima, y el campo magnético sería tan grande que la Tierra no soportaría tanto magnetismo, o sea, sencillamente no existiría la Tierra. Entonces, eso de los millones de años tiene muchos problemas, muchos. Ok, el caso de la India, cuando vimos la foto de Pangea, la India estaba hasta abajo, ahí casi junto a Sudamérica, y cuando se separó, pues resulta que tenemos a todo el triángulo este de la India, desde abajo, por todo el océano. Imagínense la masa de ese volumen de tierra a 8 kilómetros por hora. La energía cinética se puede calcular, pero es bárbara, es tremenda. O sea, imagínense toda India a 8 kilómetros por hora. Llega así a 8 kilómetros por hora, ¡pum!, golpea el continente asiático allá, y se forman los Himalaya. Por eso son las montañas más altas en el planeta Tierra, porque llegó India, bolas, y levantó la Tierra, ¿sí? O sea, todas estas explicaciones las responde bien el modelo del doctor Baumgartner. Todo lo explica bien. Si esto pasara a través de millones de años, dice el doctor Baumgartner, pues es como si dos coches chocaran a 1 kilómetro por hora. No, pues ni llamas al seguro, ¿no? O sea, no tiene caso. En cambio, si esta masa trae 8 kilómetros por hora y choca, entonces sí ya estamos hablando de problemas. Y por eso ahí el Himalaya es altísimo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó después? Ya los continentes quedaron en su lugar final, ya estamos bien. ¿Qué pasa después? Bueno, ¿se acuerdan de los chorros de vapor a través de toda la Tierra? Yo nada más dibujé una raya, pero eran varias en todo el planeta. Bueno, pues se generó mucha lluvia, obviamente, muchísima lluvia, y la temperatura del mar estaba caliente, había mucha evaporación, y aparte erupciones volcánicas por todos lados. Si ustedes se acuerdan del Chichonal,
1982, allá en Chiapas. Bueno, pues la ceniza oscureció ahí a San Cristóbal de las Casas durante 2 o 3 días. La gente hasta le dio miedo de tan oscuro que estaba. Eso obviamente no deja pasar ni la luz ni el calor. Entonces toda la tierra, gracias a la evaporación y a la ceniza, se enfrió. Se enfrió toda la tierra, y ahí empezó la era glacial, que reconoce el modelo cristiano catastrofista. Sí, hubo era glacial, sí, hubo una después del diluvio. Quien diga que hubo más, bueno, que nos explique cómo es que hubo más. El modelo explica que sí hubo una. ¿Ok? Bueno, entonces, ya para terminar, el profesor George Wald, profesor de biología de Harvard, escribió un artículo en el Scientific American en 1954, yo todavía ni nacía, y el artículo se llamó El origen de la vida, y él dice: el tiempo es el héroe de la película. Lo que consideramos imposible basándonos en la experiencia humana no importa. Si tenemos mucho tiempo, lo imposible se hace posible. Lo posible llega a ser probable y lo probable se convierte en seguro. Uno solo tiene que esperar. El tiempo por sí mismo realiza milagros. Esto lo escribió un profesor de Harvard hace muchísimos años. Y eso es lo que nos están vendiendo a nosotros y a nuestros hijos en las escuelas. El tiempo hace milagros. ¿Eso es científico? ¿O eso requiere más fe que creer en Dios? Bueno, estos procesos uniformitarianistas de la evolución son todos los procesos necesarios para pasar de átomos a galaxias y a planetas, de moléculas a plantas, de moléculas a animales, de moléculas al hombre. Eso es lo que propone la evolución a grandes rasgos. De una molécula de pronto ya tienes un nombre, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero no quién sabe, sino billones de años y ya está. No necesitas más, billones de años. Lo que no explican nunca es de dónde salieron esos primeros átomos y esas primeras moléculas, y tampoco explican de dónde salió el espacio, el tiempo, la energía, de dónde salió. Quién sabe, nada más parten de que no, pues ya estaban ahí en un caldo caliente, unas moléculas traviesas y ¡boom! Ya tenemos una rana y después la rana saltó y bueno, o sea, eso sí son cuentos. El diluvio no es un cuento, el diluvio es una historia y tiene un modelo científico. Eso de los ajolotes y bueno, eso sí es otra cosa. Bueno, entonces hay mucha bibliografía, la pueden consultar, hay mucha y muy interesante, se las podemos pasar, realmente vale la pena. Con lo que queríamos terminar es con una reflexión en este sentido. Nuestro Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Sí? Él dijo, Dios hace salir el sol. Un científico podría decir, ay, no seas tonto, o sea, Dios no lo hace salir. Es el movimiento de los planetas que tú ves como que sale el sol, pero eso no, o sea, Dios no tiene nada que ver. Es más, si Dios no existiera, de todos modos el sol saldría. También la Biblia dice en muchas partes que Dios es el que trae la lluvia, ¿sí? Como en el caso del profeta Elías, pues de pronto no llovió, por 3 años y medio no llovió nada. Y cualquiera diría, no, bueno, pues fue una sequía, pero el ciclo del agua siempre se respeta, ahí no tiene nada que ver Dios, no seas iluso. Bueno, no somos ilusos, los cristianos no somos ilusos. Lo que los cristianos aceptamos es las dos cosas.
Sí es cierto que hay un ciclo del agua, sí es cierto que los planetas giran y el Sol da vueltas, claro que sí, eso es cierto. Pero también es cierto que Dios hace salir el sol. Y también es cierto que Dios trae la lluvia. Las dos cosas son ciertas. Y como cristianos, este proyecto de Respuestas Querétaro tiene el objetivo de que nuestra fe no sea una fe crédula. Todo lo que me dicen me lo creo, no pienso, no razono, no nada, sino que sea una fe razonada, que busca explicaciones y que, como dice el apóstol Pedro, que sepamos dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros, ¿sí? Y cuando la gente se burla del diluvio y del arca de Noé y hacen una caricatura de todo esto, no podemos aceptar eso. Eso no es una caricatura, eso está muy estudiado gracias a... es reciente, es muy reciente. El doctor Baumgartner todavía está vivo. Él desarrolló todo esto en 1993, o sea, hace 20 años. Entonces, ese es el punto que queremos compartir con ustedes. Nos da mucho gusto que ustedes sigan asistiendo a estas conferencias y yo pienso que ahora sí, cuando a ustedes les vuelvan a decir alguien del diluvio, así caricaturizándolo, ustedes van a poder estar seguros de que no es una caricatura, no es un cuento para contárselo a los niños, es algo que ocurrió verídicamente, históricamente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a un tiempo con unos refrigerios que preparamos para ustedes, y después de los refrigerios regresamos aquí para tener un breve tiempo de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que se les ocurra, pues ahí la anotan y trataremos de hacer el mejor esfuerzo para contestarla. Gracias.